Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy voy a hablar sobre el molusco contagioso. Bueno, el molusco contagioso es una infección viral de la piel que es causada básicamente, como su nombre lo dice, por el molusco contagioso, ¿no? Que es básicamente un poxvirus del ADN de doble cadena, ¿no? Que va a infectar tanto a la cutis y también a las células de la piel. Ahora, generalmente esto se va a presentar como indoloro, umbilicado, de color carne, pápula perlada, que va a ser aproximadamente de 3 a 5 milímetros de diámetro. Ahora, típicamente es observado en tres poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar va a ser visto en niños en edad preescolar y primaria. También se va a ver en adolescentes o adultos jóvenes sexualmente activos y también en niños o adultos inmunocomprometidos. Ahora, por lo generalmente esto se va a resolver en unos pocos meses, no sin un tratamiento específico, pero solo en pacientes inmunocompetentes. En pacientes inmunocomprimidos, comprometidos, mejor dicho, van a necesitar un tratamiento específico. Eh, con respecto a la epidemiología, bueno, ¿quién es el más afectado? Se podría decir que lo más común es visto en niños en edad preescolar y primaria. Con respecto a los adultos jóvenes que son sexualmente activos, ellos, bueno, tienen alto riesgo, por ejemplo, en paduncia contagiosa genital. Con respecto a los pacientes que son, ¿no? Mejor dicho, inmunocomprometidos, ellos tienden a tener una afectación más grave y difusa en comparación con los pacientes inmunocompetentes. Y ya en forma generalizada, este molusco contagioso puede ser más común, por ejemplo, en climas cálidos y húmedos. Con respecto a los factores de riesgo, según la teoría, sí, ahí en esa diapositiva, por favor. Eh, bueno, hay un factor de riesgo muy importante que es la dermatitis atópica. Bueno, este molusco puede aparecer, ¿no? En estos sitios de dermatitis atópica o también llamado eczema. Y al rascarse estos pacientes debido al prurito, pueden no aumentar el riesgo de autoinoculación. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a la historia clínica, bueno, acá podemos observar pápulas de piel de color carne o perladas, que pueden medir de 1 milímetro a 1 centímetro de tamaño. Por lo general, estos suelen aparecer en el tronco, las extremidades, con menor frecuencia, ¿no? También en los adolescentes y adultos suelen tener lesiones típicamente de transmisión sexual y estos pueden verse, por ejemplo, en los genitales, en el área púbica, los muslos e incluso en la parte inferior del abdomen. Por ejemplo, en los pacientes inmunocomprometidos, estas lesiones pueden ser de forma difusa y localizadas, ¿no? Que van a incluir, por ejemplo, la cara, los párpados, el cuello, los genitales, ¿no? Y las lesiones pueden ser más numerosas o muy grandes, por ejemplo, mayor o igual a 15 milímetros de diámetro. Eso es con respecto a las pápulas de la piel, pero también vamos a encontrar lesiones en la mucosa, ¿no? Que se pueden observar, por ejemplo, en los sitios perianales, orbitarios e incluso en la cavidad oral. También encontramos lesiones raras, por ejemplo, en las palmas de la mano y las plantas de la piel. Y estos suelen ser asintomáticos, pero pueden estar asociados, por ejemplo, con pruritos, irritación o incluso sensibilidad. Según la literatura, también mencionan que hay que tener en cuenta que las reacciones inflamatorias, hipersensibilidad, con presencia de eritema, hinchazón y fluctuaciones, en realidad son poco frecuentes, ¿no? Pero estos pueden representar un signo de principio del fin, ¿no? Que significa que las lesiones se están resolviendo. Bien, ahora siguiente, por favor. No, una anterior, por favor. Bien, con respecto a la evaluación, se va a hacer mediante la historia clínica, ¿no? Y también los hallazgos del examen van a mostrar, como ya lo mencioné, una pápula blanca, rosada o de color carne,
También van a ser perladas y umbilicadas. Mediante la dermatoscopía, esto van a mostrar una umbilicación o un poro central. También estructuras amorfas de blanco a amarillo e incluso se puede observar vasos periféricos. En caso de que los pacientes, por ejemplo, presenten, ¿no?, un molusco genital, se va a evaluar otras enfermedades de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, para los pacientes inmunocompetentes, incluidos los niños adultos, obviamente que no son transmitidos sexualmente, bueno, en estos casos el tratamiento generalmente no es necesario, ¿no?, ya que las lesiones se resuelven espontáneamente. Por ejemplo, en los niños, el 70% de las lesiones se resuelven al año y medio aproximadamente. En caso se considere el tratamiento, se va a hacer básicamente para aliviar los síntomas graves, también las preocupaciones cosméticas, para reducir también el impacto no negativo de la calidad de vida, limitar la propagación o prevenir también la autoinoculación. Por ejemplo, en caso usamos los tratamientos, en el caso de los niños, se va a considerar el legrado, la cantaridina o la crioterapia. Pero hay que tener en cuenta que hay efectos adversos, ¿no?, particularmente en áreas cosméticas. Ahora, para las lesiones genitales también, ¿no?, se van a considerar la crioterapia, la podofilotoxina tópica al 0.5%, también la crema imiquimod o la expresión del núcleo con extractor del comedón, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no todos estos medicamentos son beneficiosos en el caso de las pacientes que están embarazadas, ¿no? Ahora, en caso de que el paciente, como ya lo dije, un factor de riesgo no es la dermatitis atópica, bueno, en esos casos, lo primero que se tiene que hacer es tratar, ¿no?, la dermatitis atópica con un buen cuidado de la piel, emolientes o corticosteroides tópicos, ¿no?, antes de tratar el molusco contagioso. O sea, una vez que se trata la dermatitis atópica, ya luego se trata el molusco contagioso. Y bueno, para reducir el riesgo de transmisión, que es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, se va a hacer, por ejemplo, se va a cubrir, mejor dicho, ¿no?, las lesiones con vendajes, se va a evitar los deportes que implique contacto físico o contacto con las colchonetas, ¿no?, como podemos ver en el gimnasio o incluso en la natación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso es con respecto a mi exposición, doctor. Muchas gracias. Doctor, una consulta. En estas lesiones perladas no cambian de forma, ¿no? Durante todo su proceso. Se mantienen con esas características. Algunos pueden aumentar de tamaño, otros pueden infectarse a veces cuando lo rascan. Pero la estructura es la misma, es una lesión elevada papular con una depresión central donde hay una zona de la depresión donde está localizado, encapsulado el virus. Ya, doctor, gracias. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, de mucho. Ya, doctor. Ahora voy a continuar con la parte que es con la parte de melanosis facial. Ya. En la parte de la definición se llega a mencionar que este melasma va a ser un trastorno común, crónico y recurrente. Sobre todo va a estar caracterizado por la hiperpigmentación que va a llegar a surgir de los melanocitos hiperfuncionales que van a llegar a depositar cantidades excesivas de melanina en la parte de la epidermis, de la dermis, hasta incluso se puede llegar a mencionar que puede ser mixta. Esta hiperpigmentación se da sobre todo de forma simétrica y que llega a adquirir sobre todo manchas de bordes irregulares como se puede llegar a ver aquí en la imagen. Y sobre todo se va a llegar a dar en la cara,
¿Por qué sobre todo en la cara y no otras partes del cuerpo? Porque básicamente esta melanosis se va a llegar a presentar en partes de los cuerpos que van a llegar a estar en exposición de los rayos solares, que va a ser una de las causas que va a llegar a generar esta hiperpigmentación. Estos tienen un color café oscuro, también puede ser un color café claro, puede ser crónico y recidivante si es que no se tiene un tratamiento adecuado. Predomina sobre todo en la parte del sexo femenino, sobre todo en la edad reproductiva, pero también no cabe destacar que también se va a dar en la parte de los hombres, pero sobre todo se da en el sexo femenino y en los fototipos 3, 4 y 5. En la parte de la etiopatogenia, hasta ahora no se conoce la etiología exacta del melanosma, aún es desconocido, pero esta sí está incluida o la incidencia es debido a ciertos factores que estarían relacionados con la aparición de esta melasma, sobre todo siendo una de las causas más importantes la predisposición genética, que básicamente se estima entre un 30% de las personas que son afectadas que tienen antecedentes familiares. También la parte racial, como vimos los fototipos 3, 4, 5, la parte hormonal, que básicamente caracteriza la parte, sobre todo en la parte de las mujeres, una parte muy importante también la exposición a los rayos solares y una de las características de las personas que están afectadas son las partes de las mujeres embarazadas, porque esto se relaciona sobre todo al incremento de la exposición de la hormona alfa estimulante melanocítica. Y también está relacionado a la parte de los anticonceptivos, ya sean orales, a la parte de la terapia hormonal con estrógenos o progesterona. En la parte del cuadro clínico, estos se van a llegar a presentar con máculas y parches irregulares de color marrón. Pueden ser marrón claro o marrón grisáceo en la piel que sobre todo está expuesta a los rayos solares. Las máculas del café claro pardo pueden ser pardos oscuras también, con grado variable de pigmentación, de tamaño variable también, de bordes irregulares y a veces estas pueden estar bien definidos. Sobre todo las lesiones se van a llegar a dar de forma simétrica que va a llegar a afectar la parte de la nariz, de las mejillas, del labio superior y del mentón. Dentro de los patrones faciales comunes que se van a llegar a encontrar va a ser la parte del patrón centrofacial que va a llegar a afectar, como vemos aquí en la primera imagen, la parte de la frente, las mejillas, la nariz, el borde superior y la barbilla. El patrón malar básicamente va a estar afectado a las partes laterales de la mejilla y el patrón mandibular en la parte inferior de la mandíbula. Ahora, en la gran mayoría de estos pacientes, los melasmas suelen ser asintomáticos, pero se vieron en estudios que sugirió la presencia de picazón, de hormigueo y de sequedad, y la presencia también de eritema que pueden llegar a anunciar o anteceder a un melasma inflamatorio. En la parte del diagnóstico, básicamente este diagnóstico va a ser clínico y en la parte clínica se puede llegar a presentar un melasma de tipo epidérmico, dérmico o mixto, según la ubicación de la melanina. La luz de Watt, esta nos va a llegar a identificar en qué parte si está en la epidermis, en la dermis, la presencia de estos melasmas, pero sobre todo este va a llegar a aumentar un contraste de color en la parte de tipo epidérmica. Como se llega a observar en la imagen, ¿no? Se observa que en la luz normal no se llega a presentar las manchas, pero con la presencia de la luz de Watt, los melasmas se hacen más visibles. Con respecto al diagnóstico diferencial, se pueden llegar a diferenciar con el novo de Oris, con la melanosis de Riel, con el eritema discrómico perstans y con la hiperpigmentación postinflamatoria. Ya para finalizar, en la parte del tratamiento, no hay un tratamiento eficaz para este tipo de melasmas, pero sí se van a llegar a encontrar productos para hacer una mejoría y lo que se busca sobre todo es la recidiva, o sea, evitar que vuelvan a aparecer estas manchas mientras se está llegando a producir el tratamiento. Y obviamente uno de los tratamientos va a ser los protectores solares, porque vimos que esto era uno de los factores desencadenantes de estos. También los despigmentantes que estos sobre todo son muy efectivos en el tipo de melasmas epidérmicos.
que estos despigmentantes pueden actuar de diferentes mecanismos, inhibidores de la tirosina, en las cuales va a llegar a destacar la hidroquinona, también pueden actuar como inhibidores de la melanogénesis, sobre todo el ácido ascórbico con la glutatión. También pueden ser inhibidores no específicos de la melanogénesis, como la indometacina o los corticoides, y también como agentes que van a llegar a promover la penetración, sobre todo el ácido retinoico. Y también se van a ver otros tipos de tratamiento que son muy efectivos, como los filling químicos, la microdermoabrasión y también la presencia de los láser. Estos filling químicos va a ser sobre todo cuando el melasma va a ser, nos va a ayudar sobre todo para aquellos melasmas que son superficiales y que sobre todo sobre las pieles claras, ¿no? No se usa mucho sobre las pieles oscuras porque podría llegar a generar una hiperpigmentación postinflamatoria. Eso sería todo, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. ¿Me logra escuchar? Sí, sí se escucha. Ya, doctor. ¿Puedo continuar con la exposición? Es otro tema ya. Claro, continúa. Ya, doctor. Bien, buenas noches, compañeros. Vamos a conversar ahora sobre el nevo melanocítico congénito o nevus también melanocítico congénito, ¿no? Bueno, con respecto a la definición, el nevo melanocítico congénito no es una lesión pigmentada. Si hablamos justamente de melanocitos, básicamente es un pigmentado oscuro, ¿no? Eso tiene tamaño variable. Vamos a ver a continuación que hay nevos melanocíticos pequeños, medianos y grandes, ¿no? Cada uno va a tener justamente una manera de diferenciarlo de acuerdo a su tamaño en números. Y se le dice congénito porque básicamente va a estar presente al momento del nacimiento o también puede ser en los primeros meses de vida del neonato, ¿no? Que se diferencia justamente del adquirido, que el nevus melanocético adquirido pues se va a dar durante la vida del individuo, ¿no? Entonces es una forma clínica de diferenciarlo, ¿no? Si hablamos de epidemiología, bueno, la incidencia de esta patología va a oscilar entre 1 al 6%. Más estrictamente va a ser entre el 0.2 a 1.5 del total de nacidos vivos, ¿no? Y si vengo diciendo que hay diferentes tamaños, ¿no? Los nevos melanocíticos congénitos pequeños, que son aquellos que miden menos de 1,5 cm, se va a dar básicamente en uno de cada de 100 nacidos vivos, perdón, con la patología, ¿no? El nevus melanocítico congénito de tamaño mediano, que va justamente de 1.5 a 19, va de 1 a 1000 nacidos vivos, y los nevus melanocíticos grandes, los gigantes, que ya tienen más de 20 centímetros, como el que aparece en la imagen, esa va a dar en uno de cada 20.000 nacidos, ¿no? La prevalencia. Bueno, el nevus melanocítico congénito, si queremos hablar a grosso modo, como vengo diciendo, es una patología, no es una patología, ojo, que no es hereditaria. Y los hallazgos fenotípicos son clásicos, ¿no? Como aparece en la imagen, ¿no? Son patrones de pigmentación corporales, ¿no? Tienen diferentes diámetros, ¿no? Ya lo hemos clasificado en melanocítico, nevus melanocítico pequeño, mediano o gigante, que también se puede acompañar de presencia o compromiso neurológico, ¿no? Puede estos pacientes cursar con compromiso neurológico, por ejemplo, neurofibromas, sobre todo a nivel de dedos, y también estos nevos melanocíticos se acompañan muchas veces, ¿no? De melanomas satélites, que vamos a ver en imágenes posteriores, como es un melanoma satélite, ¿no? Que justamente es satélite porque rodea al principal, ¿no? Rodea al nevo melanocítico gigante o pequeño, lo rodea, ¿no? Bien. La etiología, bueno, la etiología básicamente se comenta, ¿no?
como que no hay un consenso específico sobre la causa, la posible causa de esta enfermedad. Pero justamente algunas hipótesis lo que hacen es decir, ¿no?, que hay un error durante la embriogénesis, ¿no?, durante lo que es la formación de diferentes órganos a nivel del neuroectodermo, ¿no? Este error, esta mutación a nivel del neuroectodermo lo que va a hacer es alterar el crecimiento de los melanoblastos, ¿no?, que son los formadores justamente de melanocitos a futuro, y justamente esta alteración, esta mutación va a distorsionar lo que es la proliferación de estos melanocitos, ¿no? Y ahí dice, ¿no?, que va a distorsionar justamente la migración normal de estos melanocitos desde la cresta neural hasta la litomeninges, ¿no? Entonces, por eso también se dice que hay un compromiso neurológico. Seguimos. Bien, el diagnóstico básicamente de esta enfermedad es clínico, ¿no? Es clínico. Vamos a encontrar estos nevos melanocíticos, pueden tener superficie lisa, puede ser nodular, puede ser pilosa inclusive, o plexiforme, ¿no? O algunos casos, podemos encontrar lo que es también pigmentada, solamente pigmentada y corregida, ¿no? Pero normalmente lo vamos a encontrar así, con superficie lisa, color homogéneo, predominantemente oscuro, de bordes bien definidos, sí, bordes bien definidos, regulares, y la presencia de satélites, ¿no? ¿Qué es la presencia de satélites? Son pequeños nevos que van a rodear al principal, ¿no? Son pequeñas pigmentaciones que van a rodear al principal. A eso lo llamamos satélites, ¿no? La localización más frecuente va a ser de estos nevos a nivel del tronco, en un 47%. Se va a seguir de extremidades y cabeza, ¿no? Normalmente este nevus es asintomático, pero se puede asociar a prurito, algunas parestesias por compromiso neurológico, hasta neurofibromas, como vengo diciendo, y alteraciones térmicas o táctiles, ¿no? Sensación de calor, ¿no? Bueno, estos nevos melanocíticos congénitos van a crecer de forma proporcional al crecimiento del niño. O sea, mientras más el niño crece, bueno, nació con esto, mientras más el niño crece, pues los nevos también tienden a crecer directamente proporcional, ¿no? Con la edad pueden cambiar de forma, pueden cambiar de color, se pueden hacer pequeños nódulos, ¿no? Se pueden sí, formar nódulos a manera que el niño crece. Y bueno, la neoplasia, pues bueno, la transformación maligna son los melanomas, ¿no? O sea, entonces puede también llevar a melanomas esta patología. Entonces, bueno, en los neonatos, como vengo diciendo, se puede encontrar una presentación clara, lisa, poco pilosa, ¿no? Mientras más el niño crece, se desarrolla, ya se hace un poco oscuro, se hace heterogéneo, puede cambiar de color y se puede encontrar la presencia de nódulo de superficie, ¿no? Siguiente. Bueno, el diagnóstico diferencial básicamente se puede confundir con un nevus melanocito adquirido, que casi tiene la misma presentación, pero el nevus melanocito adquirido, como dije, a lo que es el principio de la exposición, es un poco más avanzado de edad, ¿no? Ya no es al nacimiento o los primeros meses de vida, y es un poco más avanzado de edad la aparición de esta patología, ¿no? De estas lesiones pigmentadas, ¿no? El melanoma, bueno, el melanoma es una transformación maligna de nevos, entonces hay que tener en cuenta aquello como diagnóstico también diferencial. El nevus spirus, neurofibroma plexiforme, la mancha mongólica, etcétera, ¿no? El martoma, nevus epidérmico, sebáceo, nevus de Becker, ¿no? Entonces esos son algunos diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta. El tratamiento, bueno, el tratamiento va básicamente a depender de el tamaño que se presenta esta lesión, ¿no? Si es un nevus gigante, se puede recurrir a lo que es la cirugía, ¿no? En cambio, si es un nevus de tamaño pequeño, de tamaño mediano, básicamente es observar, ¿no? Observar y esperar al paciente a que quizás pueda hacer algún tipo de manifestación clínica importante, ¿no? Porque como vengo diciendo, esto básicamente en los pacientes es asintomático, pero el factor psicológico sobre todo sí es importante, ¿no? Esto es un trabajo multidisciplinario, no solamente que tiene que ver el pediatra, el neurólogo también por algunas complicaciones neurológicas,
y también psicológico, ¿no? Porque puede afectar tanto al niño como al padre, ¿no? Estas pequeñas manchas familiares. Hay mucho también discriminación hacia este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el tratamiento para los gigantes, sobre todo para los nevos gigantes, es una extirpación quirúrgica, ¿no? Es la única opción terapéutica que nosotros podemos tener justamente para reducir de forma real el riesgo de transformación maligna, ¿no? Para reducir de forma real el riesgo de a llevar a melanomas. Expansores cutáneos también, piel artificial, ¿no? Esos son un poco ya menos usados. Y bueno, en las imágenes pueden ver, ¿no? Como la extirpación quirúrgica, ¿no? En la primera imagen, como ven ahí, es 12 meses de la primera cirugía, y la segunda imagen, la parte superior es una imagen postquirúrgica inmediata, ¿no? A su segunda cirugía. Entonces, este paciente ha cursado con 2 cirugías debido a que tiene un melanoma, un nevus melanocítico congénito gigante, ¿no? Abajo, bueno, los expansores cutáneos que pueden servir también para el tratamiento de esta patología, ¿no? Bien, eso sería todo con respecto al nevus melanocítico congénito. Continúo, doctor. Claro. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se puede ver la Sí, te pantalla? ve, pero también se escucha un montón de ruido detrás. Ah, sí. Ya. Bueno, voy a continuar con la exposición, que en la parte lo que me ha tocado a mí es nevo melanocítico adquirido. Bueno, mi nombre es Diego Pantoja Ramos. En la parte introductoria, los nevos melanocíticos adquiridos son en sí neoplasias benignas que van a ser justamente producidas por la proliferación de células névicas o nevocitos, en la cual estos melanocitos están modificados y que van a perder su forma dendrítica y tienden a retener pigmento, ¿no? Generalmente se sitúan en áreas de exposición solar, ¿no? Generalmente es lo que va a provocar los adquiridos, como el tronco por encima de la cintura, ¿no? Son lugares donde va a estar más expuesto a los rayos UV. En la epidemiología, el tumor benigno más frecuente es justamente el nevo melanocítico adquirido y constituye un motivo de consulta bastante habitual. Ahora, ¿por qué la consulta? Es justamente por las diferencias que se puede presentar en cada paciente, ya sea en el tipo de área, la forma, los bordes, el tamaño, ¿no? O la evolución que puede tener este nevus. Entre un 0.2 y un 2,1% de los recién nacidos presentan un nevo melanocítico y en la mayoría de los casos de pequeño o mediano tamaño. La posibilidad de desarrollar un melanoma a lo largo de la vida se estima de 1 a cada 70 individuos. En la etiología puede ser tanto la edad, generalmente, como ya se explicó anteriormente, lo que es respecto al genético va a iniciar durante la edad temprana de la infancia, pero en el adquirido puede también suceder ello, pero también puede ser producido en cualquier tipo de etapa, ¿no? Ya sea por una exposición frecuente al sol o también debido a la edad, por ejemplo, en los adultos mayores, que suelen tener mayormente estos tipos de nevus o manchas, ¿no? Genética también, debido a los pacientes, que en algunos pacientes tienden a tener más lunares que otros por vía genética. También el fenotipo, ya sea personas que son caucásicas, en la cual tienden a tener una piel más sensible, ¿no? Justamente los fototipos 1 y 2, que son justamente personas que son sensibles a la piel, a los rayos UV y que tienden a formar pues lunares. Ambientales a la exposición solar. Cuadro clínico va a depender tanto de la simetría, el borde, la coloración, el diámetro
y la edad o la evolución es el conocido, el ABCD, ¿no? Para poder nosotros detectar si este nevus es benigno, si es algo normal, o si es maligno, en la cual quizás puede presentar o puede evolucionar un melanoma, ¿no? Por ejemplo, en el patrón normal, el número de lesiones es menor a 25 nevus, tamaño de lesiones de menor a 5 milímetros, presenta un color uniforme, homogéneo en la misma lesión con respecto a todas las lesiones. El borde va a ser regular y va a ser bastante delimitadas, sin entrantes ni salientes. La simetría de las lesiones también va a estar presente. En el patrón clínico predominante va a estar, bueno, el patrón clínico predominante claramente establecido y también repetido en todas las lesiones que nosotros podemos ver en el paciente, ¿no? Ya que el paciente no solamente puede presentar uno o dos nevus, sino puede presentar varias. Pero esto, si tienen la misma forma, el mismo borde, entonces no hay que preocuparnos, ¿no? Antecedentes personales y familiares es importante, ya que hay que ver si el paciente ha tenido anteriormente pacientes que hayan tenido algún tipo de carcinoma, más que todo los melanomas, ¿no? Bueno, como estamos observando ahí, también al costado también vemos, ¿no? Lo que son las reglas de ABCD que ya hemos mencionado, y aquí agregando también el fototipo, ¿no? De acuerdo al carácter genético que puede presentar la paciente. En el método de diagnóstico vamos a presentar lo que son nevus en retículo pigmentario, en puntos, proyecciones pseudópodos, ¿no? Como observamos aquí, proyecciones pseudópodos, homogéneo y en paralelo, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Ahora, en estos nevus melanocíticos adquiridos se pueden representar o clasificar en tres grupos importantes, que son los nevus de unión o el nevo yuntural, en la cual justamente se caracteriza por tener una mácula bastante hiperpigmentada, ¿no? Y no palpable de tamaño y color variable. Justamente hay un escaso relieve, van a ser justamente redondos, ovalados, y va a tener justamente una superficie lisa, ¿no? Justamente, mayormente estos tipos de nevus se puede presentar en la edad temprana, ¿no? Nevus compuestos en la unión dermoepidérmica, en la cual vamos a encontrar una pápula de escaso relieve, que pueden ser también redondos o elevados, y va a presentar una superficie lisa o también verrucosa, ¿no? Estos nevus compuestos son los más frecuentes, en la cual se puede presentar también en los niños. Y bueno, y esto pueden variar también en diferentes tipos de volúmenes, ¿no? Los nevus intradérmicos, en la cual son más predominantes en adultos mayores, en la cual vamos a observar una pápula hemisférica de un tamaño redondo ovalado, que puede ser lisa la superficie o también puede ser verrucosa y puede presentar pelos justamente dentro de esta lesión, ¿no? Y luego también los demás tipos de nevus que nosotros podemos encontrar, ¿no? Como son los spirits, como ya mencionó el compañero, los Halon-Sutton, los nevus Neyerson, los nevus de escarapela, los nevus spilus, los nevus acrómicos y también otros tipos de nevus que pueden presentar en tipo de variedad, ¿no? Diagnóstico diferencial, entre lo que es nevus adquiridos, mayormente el diagnóstico diferencial de estos tipos de nevus hay que diferenciar lo que son el grupo de hiperplasias melanocíticas epidérmicas y el grupo de los melanosis dérmicas circunscritas, ¿no? Por ejemplo, en las hiperplasias melanocíticas epidérmicas tenemos a los que son las pecas, ¿no? O efélides, o manchas de tipo café con leche, en la cual son máculas hiperpigmentadas de color marrón, claro oscuro, ¿no? Que son límites precisos de forma oval o redonda, en la cual estos generalmente presentan un gran tamaño, ¿no? También tenemos a los de léntigo simple y también a los nevus de Becker, ¿no? En la cual mayormente se presenta en los hombres en la edad de pubertad, ¿no?
y es una lesión única de gran tamaño y bastante hipermentadas, de contornos irregulares. También, por ejemplo, en los grupos de melanosis dérmica circunscritas tenemos a la mancha mongólica, ¿no? Que son una mácula de color gris pizarra, límites precisos, de tamaño variable. También tenemos a los nevos de Ota, que son máculas de color gris azulada, también de límites precisos. Nevos de Ito y también los nevos azul, en la cual también son los más comunes, en la cual son una lesión única y sobrelevada de límites de su superficie, ¿no? En la cual no mayor a de 1 centímetro de diámetro, en la cual pueden medir ese tipo de nevos y que son de un color bastante característico, de un color azul oscuro. En el tratamiento, como bien mencioné al principio, mayormente las presentaciones de etiología que presentan los nevos adquiridos generalmente son a la exposición al sol que mayormente se presenta en los pacientes, ¿no? Y justamente para nosotros evitar esta exposición se necesita de un fotoprotector solar, ¿no? Para poder evitar una mayor exposición y poder evitar que estas células melanocíticas puedan cambiar su forma, ¿no? También otro tipo de láser, tenemos a los láser CO2 fraccionados, en la cual se realizan para la extracción de los nevus. También lo que son de tamaños como estaba mencionando anteriormente, que son los nevus intradérmicos, ¿no? Que en la cual se pueden hacer una exégesis de un lunar mediante un afeitado, ¿no? Y luego de esto se hace justamente la electrofulgación para poder disecar y evitar el sangrado luego de esta extracción del nevus, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se debe aconsejar la extirpación? Justamente las formas clínicas atípicas que puede presentar, ya sea variaciones del color del nevo o la textura, la forma irregular, la historia familiar, ¿no? En la cual puede presentar melanomas en algunos familiares que hayan tenido, los fenotipos, ¿no? Fenotipo 1 y 2, y la localización, ¿no? Dependiendo de ello. Eso ya todo, doctor. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre las pecas o como se conoce como las efélides. Como sabemos, son un tipo, ¿no? Un tipo de mancha en la piel que aparece, ¿no? Pues debido a un aumento en la pigmentación, en el pigmento, ¿no? de la melanina en la epidermis. Hay que tener mucho en cuenta de que estas efélides se caracterizan, ¿no? Por ser pigmentos, estas manchas, ¿no? De una coloración parduzca, rojiza, no uniforme, ¿no? Que se localizan principalmente en las zonas descubiertas de la dermis que van a estar pues, frecuentemente expuestas al sol, ¿no? Como es la cara, ¿no? La espalda, el pecho y los brazos. La aparición de estas efélides tienen una frecuencia, pues un mayor porcentaje de incidencia, principalmente las personas pelirrojas y que tienen una tez clara. Hay que tener en cuenta que estas manchas, estos pigmentos de coloración parduzco rojiza, no uniformes, se oscurecen, ¿no? Se oscurecen en verano y pues el tono pierde una cierta cantidad de intensidad durante el invierno. Ahora, según la fisiología, ¿no? De la aparición de estas pecas, hay que tener mucho en cuenta que pues, los melanocitos, como sabemos que se encuentran intercalados entre las células basales, tienen una función importante, ¿no? En nosotros, que es dar color, defensa de las radiaciones y neutralizar las radicales libres.
Entonces las pecas, ¿no?, que van a ser producidas por la exposición, ¿no?, frecuente al sol, va a ser pues una concentración benigna de melanocitos, ¿no?, lo cual pues el proceso se va a conocer como una melanogénesis. Entonces, obviamente pues este proceso se da gracias pues cuando se entra en contacto, ¿no?, estas zonas principales con el sol, ¿no? Obviamente pues la melanina ya se distribuye, ¿no?, de manera irregular, de forma irregular por la piel y crea estos depósitos densos en sitios ya concretos como la cara, la espalda, los brazos, como las manchas, ¿no?, parduzcas, no uniformes, ¿no? Principalmente va a estar caracterizado en las pieles de fototipo 1 y 2. Hay que tener mucho en cuenta también que pues las pecas tienen un origen genético, ¿no? Y su formación pues es similar, ¿no? Como al efecto cuando uno se broncea la piel, ¿no? Como pues este proceso muy importante que es la melanogénesis. Como sabemos, la frecuencia es muy rara que sean en bebés, ¿no? Si aparecen en bebés hay que tener mucho cuidado. Muy frecuente en los niños entre 5 a 15 años, incluso hasta la adolescencia, hasta los 20 años, y obviamente son menos frecuentes en los adultos, ya que muchas veces puede deberse a cierto tipo de patologías epidérmicas. Hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos los tipos, los que son presentes en el nacimiento, como los nevus congénitos, ¿no?, como se ve en la imagen, y obviamente los que aparecen entre los niños entre los 5 a 15 años, ¿no?, durante la infancia, adolescencia y adultez. Las causas obviamente pueden ser simples, ¿no? Son, como vemos, son manchas redondeadas, pequeñas, que podrán ser congénitas o adquiridas. Hay que tener mucho en cuenta que las pecas tienen un origen genético, ¿no? Principalmente está relacionada con la variante, ¿no?, del gen receptor melanocortin 1 MS1R, ¿no? Y muchas veces, como sabemos, pues pueden provocarse por quemaduras por el sol, ¿no?, que van a ser oscuras, con bordes irregulares, y obviamente son más grandes que las pecas normales, pero principalmente van a encontrarse en la espalda y hombros, ¿no? El diagnóstico es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que sí tiene una prevalencia que muchas veces es rara en niños, es rara en los bebés, pero es frecuente entre los niños de 5 a 15 años. Entonces, en ancianos, en adultos, ¿no?, o en los bebés hay que tener mucho cuidado cómo es su aparición, su forma, si están agrupadas o no. Entonces, obviamente, pues el diagnóstico, el examen físico va a ser importante, ¿no? Obviamente, pues se debe inspeccionar bajo una adecuada iluminación, ¿no?, y encontrar cierto tipo de lesiones, ¿no? ¿Cómo se llama? Si tienen su distribución anatómica, en qué porción anatómica se encuentran, si las lesiones primarias cómo las constituyen, si son lesiones individuales, agrupadas, eso es muy importante. Obviamente, pues cómo nosotros evaluamos, ¿no?, si estas pecas pueden deberse a una lesión dermatológica, obviamente con la evolución de las lesiones, ¿no?, localizar como se dice, a la lesión, analizar su progresión, estudiarlo con el tiempo, sus síntomas concomitantes, ¿no? Muchas veces, pues, si sienten ardor, ¿no?, picazón, cierto tipo de dolor, parestesias o algún tipo de malestar durante la noche, durante el día o la exposición al sol, y los síntomas generales, ¿no?, que pueden muchas veces deberse a atralgia, fiebre, sudores nocturnos, pero principalmente ya a procesos mucho más complejos, ¿no? Hay que tener en cuenta que obviamente realizamos pues un diagnóstico dermatológico por medio del examen físico, una historia médica previa, ¿no?, para ver si ha estado en constante pues exposición al sol, identificar las lesiones primarias, secundarias, patrones morfológicos, patrones de distribución y obviamente las historias de lesiones cutáneas, ¿no?, o antecedentes, ¿no?, personales o familiares de lesiones cutáneas. Y los estudios complementarios, ¿no?, obviamente ver las formas de las lesiones, si son redondeadas, ovaladas, anulares, umbilicales, en este caso si son pues estas pigmentaciones parduzcas y no uniformes, ¿no?, el número de lesiones y su tamaño. Entonces, un estudio muy importante y complementario que nos permite pues estudiar estas esférides es el screening cutáneo. Como sabemos, es tan importante porque es la prueba de diagnóstico de elección para poder controlar nébulas, pecas o lunares. Obviamente inicia con una historia previa y la exploración clínica correspondiente con los factores de riesgo y el tipo del paciente. Obviamente, pues el screening cutáneo, luego del examen físico correspondiente, realizamos un fotorregistro digital corporal total gracias a la dermatoscopía digital, que nos permite observar con una cámara de aumento estas pecas, ¿no? Y obviamente, pues obtenemos una imagen precisa
y podemos comparar estas pecas con el futuro. Por eso es importante evaluar la evolución del paciente, ¿no? El tratamiento obviamente va a estar basado pues, en productos despigmentantes, ¿no? Como el ácido retinoico. En este caso muy importante y muy utilizado es el retinol, ¿no? También tenemos el ácido cojico, el ácido acelaico y actualmente que se está utilizando mucho la vitamina C por vía intravenosa, ¿no? Lo que se conoce como la vitamina C de Pascoy, ¿no? Que tiene 7,5 gramos por 50 mililitros que se aplica por vía intravenosa, ¿no? Que pues supuestamente según las historias dermatológicas, ¿no? Los estudios dicen de que pues equivale a que uno pues coma 500 naranjas, ¿no? Entonces está teniendo mucho apegue en lo que es en el ámbito dermatológico para la despigmentación, ¿no? De estas. Los peeling químicos que se utilizan por años, que es muy importante, ¿no? Que permiten pues la descamación de la piel, ¿no? De la célula muerta y obviamente la regeneración de una nueva piel, ¿no? De esta manera pues provocando una nueva, quitando estas manchas, ¿no? Y obviamente los láser, actualmente muy utilizados son el Q-Wishex y el CO2 fraccionado, que se están utilizando mucho. Obviamente los productos despigmentados solo tienen un 30-40% de acción, por ello ellos siempre se deben realizar junto, ¿no? Con los peeling químicos o los láser como el CO2 fraccionado. Obviamente siempre el tratamiento, la prevención y la formación de estos fílides siempre va a estar asociado a un uso constante y anual de fotoprotectores solares y obviamente pues un correcto control o no a la exposición solar. Obviamente la exposición, la prevención, como sabemos, es evitar la exposición al sol, utilizar la ropa protectora como gorros, camisetas, sombrillas y acudir con regularidad al dermatólogo siempre y cuando pues observar algún tipo de aspecto, ¿no? Como son las pecas, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Hoy voy a compartir mis diapositivas. Bueno, buenas noches con todos. Soy Miguel Ángel Pérez Acuña. A mí me ha tocado hablar sobre la pitiriasis alba. Primero vamos con una definición. En sí es una condición que es frecuente muchas veces en la piel. Ocurre principalmente en la infancia, ¿no? A muchos de los niños se les va a vivir con este tipo de patología y usualmente se les ve. Principalmente es en la infancia y usualmente se ve sequedad, ¿no? También como escamas, palidez posicionada también en forma de presis a nivel de la cara, ¿no? Principalmente, generalmente es un cuadro autolimitado muchas veces. El nombre proviene de, porque muchas veces es por las finas escamas, ¿no? Que van a aparecer al inicio de la pitiriasis y hay una palidez, no hay una diferencia en la piel, ¿no? Es que es una forma de parches totalmente despigmentados, y igual se le va a denominar alba, ¿no? Y si nos damos cuenta en las imágenes de abajo, esta pitiriasis alba son como unas manchas despigmentadas, muchas veces color blanquecinas, y tienen esa diferencia con el tono normal de la piel, ¿no? Y muy frecuentemente se da en los niños. Cuando hablamos de etiología y etopatogenia, hablamos de infecciosas, por ejemplo, su etiología, ¿no? Que tiene que ver por destrucción de los melanocitos debido a diferentes infecciones. Puede ser, por ejemplo, Pityrisporium, Streptococcus, Aspergillus, Staphylococcus, ¿no? Pero muchas veces esto no se ha establecido en sí como agente causal, pero se encuentra en la información. También es importante la exposición a la luz solar, como radiación UV, melanocitos, y se va a reducir el número de melanocitos por esta radiación de los rayos ultravioletas. Y otro cuadro muchas veces va a ser infeccioso,
por un estigma de atopia, una desnutrición. Muchos de estos niños tienen esta desnutrición, parasitosis, malnutrición y otros como piel seca, mal higiene, falta de limpieza y exposición a la luz solar. En la imagen de la derecha tenemos la pityriasis alba, causas desconocidas, ¿no? Como ya lo habíamos hablado, hasta el Streptococcus, Aspergillus, Staphylococcus, y muchas veces también hay una anemia, avitamitosis, desnutrición, paratosis intestinal. ¿No? También tenemos el serodermia, que es el estigma de atopia, y gérmenes banales, ¿no? En la piel y focos infecciosos. Y también hablamos que disminuye el tamaño del número de melanosomas o melanocitos, epidermis hiperqueratósica, hiperaqueratósica, y hay una pigmentación melánica no irregular de la capa basal y una atrofia de las glándulas sebáceas. Eso se va a encontrar en su etiología y patogenia de la pityriasis alba. Cuadro clínico de dermatosis, placas hipocrómicas, ¿no? Como se ve en la imagen, o ovaladas, irregulares y un límite preciso, ¿no? Este límite preciso es de 0,5 ¿no? 5 centímetros de tamaño, ¿no? Están en partes tapizadas por una fina escama blanquecina, ¿no? Esa escama viene de la pitiriasis de fácil desprendimiento, ¿no? Es más notorio durante una fase temprana cuando se da por primera vez y por discretos levantamientos papulofoliculares. Cuando hablamos también de dermatosis, ¿no? Localizado en la cara 50%, se involucra en la porción lateral, ¿no? De la frente, mejillas, pómulos, sienes y áreas proximales de las comisuras labiales, ¿no? Como se ve en la imagen de ese niño. Diseminada, afecta la parte baja también del abdomen o aspectos externos de las extremidades, ¿no? Como un patrón bilateral y simétrico. También muy frecuente en adultos jóvenes. Rara vez hace un eritema inicial y en ocasiones se observa eritema perilesional, pero son importantes tenerlos en cuenta y es de forma pigmentada, ¿no? Y muchas veces también se constituyen por un color azulado, se rodea de hipocromía perilesional, ¿no? Que es una infección por dermatologías. Pero tener en cuenta simplemente esta localización, ¿no? Porción lateral de la frente, sienes, pómulos, mejillas y áreas proximales de la comisión labiales, como se ve en la imagen. Y hablamos también de las etapas evolutivas, que es importante, que son 3 fases, ¿no? Temprana, intermedia y tardía. Temprana, que es una placa rosácea con un borde elevado, ¿no? Esto puede provocar un prurito, como se ve en la imagen de la derecha. Fase intermedia, que es una placa blanquecina cubierta, ¿no? Por una escama furfurácea. También, lógico, va a haber un mayor diámetro. Y fase tardía ya es una mácula hipopigmentada, que puede durar de 10 a más años o aliviarse en pocos meses. Eso depende mucho, por eso es interesante su etiología. A veces dura, como a veces también desaparece. Diagnóstico diferencial importante fundamentalmente va a ser clínico, ¿no? Siendo suficiente la observación de las lesiones. El médico tiene que observar las lesiones para reconocerlas, ¿no? Estudios histopatológicos muchas veces no van a revelar datos relevantes. Hablamos también de la tiña versicolor, que son lesiones pequeñas que tienen bordes definidos y zonas predilectas, ¿no? En el rostro. El vitiligo, ¿no? Zonas hipopigmentadas que tienen bordes definidos a pesar que afectan el rostro. Esto va de la mano con su diagnóstico diferencial, que tiene que ver pityriasis alba, diagnóstico diferencial, dermatitis atópica, psoriasis, pityriasis versicolor y vitiligo. Y el tratamiento para finalizar, muchas veces usa cremas humectantes, cremas de esteroides leves también, ¿no? También muchas veces usa un medicamento inmunomodulador, ¿no? Se aplica en la piel para reducir la inflamación. Muchas veces también se hace un tratamiento con luz ultravioleta para controlar la inflamación, medicamentos de vía oral o inyecciones para controlar la dermatitis, ya también si es muy grave, tratamiento con láser y expectativas, ¿no? Muchas veces desaparece por sí sola y los parches regresan a su pigmentación normal o cabe de muchos meses. Muchas veces desaparece como llega, ¿no? Y en el cuadro de la derecha vemos cómo hay un cuidado de la piel que tenemos que tener, hidratantes y emolientes como el filtro solar, queratolíticos también, por ejemplo, como el ácido salicílico de 1 a 3%, hidrolado de vitamina A importante y corticoides, ¿no? De baja potencia y periodos cortos que tiene para la fase inflamatoria que se pueden encontrar en el paciente. Bueno, eso es todo por mi parte, doctor. Gracias. Doctor, ¿se logra apreciar mi diapositiva? ¿Doctor? Chicos, ¿sí logran ver mi diapositiva? Sí se ve, Brian. Ok, bueno, entonces siguiendo con la exposición, a mí me tocó hablar sobre lo que es la hipomelanosis idiopática en gota, ¿no?
Bueno, primero con una pequeña definición, ¿no? Es que es un trastorno de hipopigmentación muy común que se caracteriza por máculas blancas pequeñas, redondas u ovaladas, que generalmente se presentan en personas de mediana edad y las personas mayores, ¿no? Las adultas mayores entre 50 o 40 años, ¿no? Como podemos ver, es un aspecto característico de la hipomelanosis, le engota en las máculas blancas, ¿no? Bien delimitadas e inferiores en la zona de peritibial, ¿no? O en las zonas con exposición al sol, algunas literaturas lo mencionan, ¿no? También la medida es de 2 a 6 milímetros. Y bueno, la etiología, como ya lo habíamos mencionado, su prevalencia en la edad se estima que oscila entre el 70 al 80% en personas mayores de 40 o 50 años. El- la hipopigmentación idiopática en gota afecta predominantemente a personas con tipos de piel clara y lo que es sin predilección sexual, ¿no? Puede ser tanto como para hombres como para mujeres. También se desconoce la causa exacta, ¿no? De lo que es la hipomelanosis idiopática en gota. Es una hipótesis que se resulta de la exposición a lo que son los rayos ultravioleta crónica en combinación con el proceso normal del envejecimiento. El cuadro clínico. El cuadro clínico son máculas hipopigmentadas, redondeadas u ovaladas, bien delimitadas, ¿no? De algunos milímetros o menores a 1 centímetro, ¿no? De diámetro. Son asintomáticas en los miembros, fundamentalmente en las piernas, ¿no? Como lo había mencionado algunas literaturas, también mencionan que pueden presentarse en zonas o de exposición al sol. También, sobre todo, a partir de las mujeres en 50 años, ¿no? Es más prevalente. La hipomelanosis en gota idiopática, algunas lesiones han sido redondeadas por un círculo con un contorno azul con el fin de visualizarse, ¿no? Como vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Hay ciertas imágenes con redondeadas de color azul, ¿no? Eso es lo que es una hipomelanosis idiopática en gota. Luego vamos a ver que el diagnóstico diferencial, bueno, el vitiligo principalmente se descarta, ¿no? Por lo que es rápidamente por el carácter hipocrómico y no acrómico de las lesiones, ¿no? En formas debutantes puede sugerir dudas con las verrugas planas y un líquen esclerotrófico, ¿no? O hipopigmentaciones postinflamatorias. En el tratamiento, la hipomelanosis en gota idiopática es un fenómeno de fotoenvejecimiento cutáneo. ¿Qué quiere decir? Que si es un fotoenvejecimiento cutáneo, se trata bueno, no se debe de tratar, disculpe, con lo que es la fototerapia, ¿no? Al contrario, que se debe aconsejar una fotoprotección para limitar la extensión de las lesiones, ¿no? Y en caso de demanda terapéutica, aplicación corta de lo que es nitrógeno líquido o lo que es la dermoabrasión superficial son igual de eficaces. Bueno, doctor, eso es todo con lo que es la hipomelanosis en gota idiopática, ¿no? Doctor, ¿Puedo seguir? creo que sí, Rey, el doctor sí está en la reunión, pero no contesto. Ok, voy a continuar entonces. Gracias. Me congeló. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre lo que es vitiligo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para definir, ¿no? El vitiligo es una enfermedad progresiva generada por la alteración de los melanocitos. Es una enfermedad benigna que va a generar alteraciones en la piel, entonces podemos mencionar lo que es antiestética, que se asocia mucho a los problemas psicológicos. La palabra vitíligo viene de vitilus, de becerro, por la característica física por la apariencia que le hace parecer a un becerro, ¿no? Por las variantes de la tonalidad de color. Etiológicamente hay dos teorías. Una teoría genética que se dice que son antecedentes familiares hasta un 40%, con una predisposición que se transmite de forma autosómica dominante. Pero también hay una teoría neuroendocrina que podría existir un neurotransmisor que estimulara o frenara a los melanocitos en una determinada área. La fisiopatología del vitiligo va a estar condicionada por múltiples factores, ¿no? El estrés, alteraciones hormonales, agentes traumatismos de la piel,
medicamentos, ocupaciones, tendencias genéticas, todo eso va a predisponer a una inmunidad alterada y se va a caracterizar por desarrollar el vitiligo. Es una afectación de la unidad queratinocitos de las células de Langerhans, del melanocito. Más adelante vamos a ver el cuadro clínico, ¿no? Podemos encontrarlos en distintas variedades. Podemos encontrarlo generalizado en distintas manchas dispersas por todo el cuerpo. Puede ser focal, bien localizado, segmentario en una parte del cuerpo nada más. O puede ser universal, como en este caso en que quedan muy pocas áreas de piel, ¿no? El cuadro clínico, ¿cómo lo vamos a encontrar? Como ya hemos mencionado, estas manchas de un color más claro lo vamos a encontrar de aspecto crómico en distintos tamaños, de formas irregulares, aisladas y confluentes, bien limitadas en la superficie lisa de la piel. Son lesiones crónicas, asintomáticas, que pueden aparecer en toda la piel, ¿no? Estas son las áreas más frecuentes de la piel. Si se dan cuenta, son áreas de contacto, áreas muy frecuentes de traumatismo. Predominan en párpados, nuca, tronco, regiones y genitales, las áreas frecuentes del vitiligo. Las variaciones del vitiligo, sí hay, puede ser el vitiligo inflamatorio, que son donde las lesiones de las alteraciones del color se pueden ver bordes eritematosos elevados, algunas pueden presentar aspecto escamoso. No son muy frecuentes. Ahora, las variaciones de estas, pueden haber variaciones de estas, sí. Sí. Pueden haber variaciones de estas características, ¿no? Por ejemplo, el vitíligo tricomo con color intermedio canela uniforme, ¿no? Y también el cuatricomo, ¿no? Con el que encontramos hiperpigmentación macular, hiperfolicular, marginal, ¿no? Aparte podemos encontrar distintos cuadros de vitiligo, ¿no? En las palmas, en el cuero cabelludo, en los pies, en la región de la espalda. ¿Cómo se va a ver mostrar, no? Vamos a encontrar melanocitos en la epidermis normal, que esto es lo normal, y esto es una piel con melanocitos, ¿no? Donde vemos alteraciones en su cantidad de los melanocitos. El diagnóstico, básicamente el diagnóstico va a ser clínico, pero como tenemos que considerar los diferenciales, que el mal de Pinto, leucodermia por hidroquina, albinismo, piebaldismo, leucodermias postlesionales, también podríamos considerarlas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Aquí, si bien hablo de los corticoides, tratamiento sistémico, no ácido retinoico, en la siguiente diapositiva, bueno, en esta diapositiva que está acá, hablamos de los corticoides, el tratamiento sistémico. También podríamos ayudarnos con inmunomoduladores como el levimazol, inmunosupresores, psicoterapia, ansiolíticos, porque tiende a desencadenarse como un factor ansioso. Pero en esta diapositiva acá está como un resumen, ¿no? Del vitiligo segmentario, no segmentario, si es estable, si es inestable, ¿no? ¿Qué tratamiento le podemos dar? O darle terapias combinadas con tratamiento tópico para la cara. Esta diapositiva me pareció más interesante porque acá incluso se habla sobre correcciones quirúrgicas de injertos, ¿no? Terapias combinadas. Bueno, eso es toda la exposición, gracias. Bien, continuando con la exposición, yo soy la alumna Liz Pinedo. Ahora les voy a hablar sobre el nevus anémico. Bien, este viene a ser un trastorno que es inhabitual, ¿no? Y básicamente va a debutar en los primeros meses de vida. Puede ser una o más placas planas de piel muy blanca, pero que van a ser normales tanto a la inspección como a la palpación. También, entre otras características, es que van a tener un borde bien delimitado y pueden haber islas de piel normal que van a estar dispersas en el nevo, o también pueden haber unas máculas satélites más pequeñas que van a estar circundantes. En otras morfologías pueden presentarse como unas lesiones lineales o máculas coalescentes.
y se van a ubicar predominantemente en el tronco, aunque también pueden ubicarse en la cabeza, en las extremidades, en el cuello, ¿no? En sí va a ser una lesión asintomática y con respecto a su tamaño pueden ser desde pequeños, un tamaño promedio, un diámetro promedio de 5 a 10 centímetros y también pueden haber nevos que sean muy grandes, ¿no? En el tronco sobre todo, y se denomina nevo anémico gigante en el tronco. No va a afectar la distribución del cabello, ni tampoco la formación del sudor, ni la sensación de la piel. Y estas lesiones se van a mantener estables tanto en el tamaño como en su morfología. Por ejemplo, aquí podemos observar, ¿no? En el caso de un bebé, las manchas muy claras, muy pálidas, ¿no? Y también incluso en un hombre adulto, acá están las manchas como parches, ¿no? De este nevo anémico. Con respecto a la epidemiología, su prevalencia en los grupos de control de investigación dermatológica aproximadamente es del 1 al 2% y va a tener una ligera preponderancia femenina. Y en la fisiopatología básicamente se va a atribuir esta al aumento de la sensibilidad de los vasos sanguíneos cutáneos a las catecolaminas, por ejemplo la epinefrina, ¿no? Norepinefrina. Y esta hipersensibilidad va a dar como resultado una vasoconstricción permanente que va a conducir a esta hipopigmentación. También se describió como nevos farmacológicos justamente por la sensibilidad a las catecolaminas y también se especula que es un trastorno en mosaico, ¿no? Resultante de mutaciones posigóticas. Y curiosamente se ha informado que este nevus anémico va a ser resistente a infecciones como por ejemplo la que se menciona, el del Trichophyton rubrum. Ahora, el diagnóstico en histopatología, en sí la biopsia de la piel de una lesión de nevo anémico va a mostrar hallazgos normales, va a tener una epidermis no afectada y va a tener un número y distribución normales de los melanocitos, aunque en sí esta biopsia no es diagnóstica, puede ser útil para descartar otras lesiones en el diagnóstico diferencial, como por ejemplo el vitiligo, ¿no? Que acá sí se muestra una ausencia de melanocitos y los gránulos de melanina en las lesiones que están bien establecidas. También puede haber informes de hallazgos inespecíficos, como un infiltrado perivascular de células mononucleares en la dermis también. Y en el examen con luz de Wood, el nevo anémico no se va a acentuar y se va a volver indistinguible, ¿no? De la piel normal que se encuentra circundante. En la prueba, en la diascopía, se va a ver un blanqueamiento que va a hacer desaparecer el margen entre la piel normal y la piel afectada del nevo. Y esto va a indicar que el color pálido de la lesión va a ser debido a la reducción de la vascularidad más que a una ausencia del pigmento. Esto va a ser un dato esencial para diferenciarlo del vitiligo. Y justamente aquí en estas imágenes, la piel lesionada del nevus anémico, lo característico va a ser que no va a crear un eritema reactivo en respuesta ya sea al calor, al frío, al trauma, ¿no? Y esto se puede examinar cuando se frota vigorosamente esta parte, ¿no? De la lesión. La piel circundante se va a mostrar de tipo eritematosa, ¿no? Mientras que el nevo anémico va a mantener su palidez persistente. Por lo tanto, entre los diagnósticos diferenciales podemos realizarlo con el vitiligo, ¿no? Que este sí, bueno, también es muy parecido porque va a tener máculas, parches despigmentados, pero pues tiene que ver en sí con la ausencia de los melanocitos que ya les comenté. También se puede hacer diagnóstico diferencial con nevus despigmentosus. También hay parches hipopigmentados acá en la pityriasis alba. Esto básicamente se va a diagnosticar en pacientes con dermatitis atópica asociada, ¿no? Y la tiña versicolor se va a presentar también con máculas hipopigmentadas, por eso el diagnóstico diferencial. Y también este nevo anémico es peligroso. Bueno, por sí solo no va a tener ningún riesgo, pero debemos tener en cuenta que se va a asociar en algunas ocasiones a la neurofibromatosis tipo 1. Y por eso si encontramos la lesión y también encontramos las manchas café con leche, se tiene que realizar un estudio pertinente para descartar, ¿no? La neurofibromatosis de tipo 1. Se puede encontrar también en otra patología llamada facomatosis pigmento vascular. Entonces se debe tratar este nevo. Y bueno, como viene a ser una
entidad de baja trascendencia, solo en el caso de que se asocie pues a la neurofibromatosis, se debe tomar en cuenta, en sí no se debe tratar dicha enfermedad. Y de todas formas, en la actualidad, este nevus anémico no tiene tratamiento. Lo único que podría hacer la persona, pues, es el empleo de maquillaje, ¿no? Como un recurso para homogeneizar el color de la piel que se encuentra afectada, pero en sí no va a requerir un tratamiento. Eso sería todo. Gracias. A ver. ¿Quién sigue? Buenas noches, doctor. Yo voy a continuar. Voy a proyectar mi diapositiva. Bien, ¿se puede ver? No se ve. Allá. Ya. Sí. Buenas tardes, doctor. Voy a continuar con la exposición sobre el nevo acrómico. Bien. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la definición del nevo acrómico. En el caso del nevo acrómico, viene a también llamarse como nevus pigmentosus o nevo acrómico, y viene a ser este un trastorno congénito de la pigmentación de la piel que se va a producir por una transferencia deficiente de la melanina a los queratonocitos. Se va a caracterizar por la presencia de una mácula o parche hipopigmentado y circunscrito por bordes cerrados bien definidos. En cuanto a la etiología, tenemos que el nevo acrómico viene a ser una forma de cutáneo mosaicismo. Este va a ser causado por un clon alterado de los melanocitos, con una capacidad disminuida para producir el pigmento de la melanina. Puede ser causado también por un número reducido de melanocitos y una producción reducida de melanina o la incapacidad de los melanocitos en el área afectada para transferir los melanosomas, que van a contener los gránulos de melanina. En cuanto al cuadro clínico asociado, vamos a poder observar que el nevo acrómico viene a ser una marca de nacimiento que va a ser poco común, ¿no? Caracterizado por un bien definido pálido parche que vamos a poder observar en la piel. Esto suele ser de varios centímetros de diámetro, con un borde irregular pero bien definido. La forma y el tamaño van a variar, a menudo más pequeño, hipopigmentado, pueden surgir algunas máculas alrededor, ¿no? Y esto se va a asemejar a una salpicadura de pintura. El nevo acrómico generalmente se va a observar al nacer o en la primera infancia, aunque las lesiones pueden no ser evidentes hasta mediados de la infancia en aquellas personas con piel de color claro. Los nevos van a permanecer estables en el tiempo y el nevo acromático surge más comúnmente en el tronco, pero también puede surgir en las extremidades o en otros lugares como podemos ver en la imagen. Existió un científico que se llamó Cook que identificó los criterios de diagnóstico para el nevo acromático en 1976 y esto lo definió como, por ejemplo, el parche de piel pálida que está presente al nacer o temprano en la vida, también la característica de que permanece en el mismo sitio durante toda la vida, no hay alteración en la textura o cambio en la sensación de las lesiones y no hay borde oscuro alrededor de la piel afectada como podemos ver en la imagen, ¿no? Con respecto al diagnóstico diferencial, aquí tenemos que tener en cuenta que el nevo acromático también se puede denominar como nevus despigmentoso o no pigmentado nevo. Y este nombre en general no es del todo correcto, ya que en sí se debería llamar hipomelanótico, ya que los parches del nevo acromático, no van a ser completamente blancos, a diferencia de las áreas de dispigmentación que vamos a poder observar, por ejemplo, en el vitiligo, como lo pudimos observar en la exposición de mi compañero anterior, que van a ser en este caso amelanóticas y también completamente carentes de melanina.
Esto va a ser en el caso del vitiligo y es diferente al nevo acrómico, que es el que vamos a ver a continuación, ¿no? También, por ejemplo, lo vamos a poder diferenciar de lo que se denomina como tuberoso esclerosis, ya que este nevo acromático generalmente va a ser solitario, en contraste con este tuberoso esclerosis, que se puede manifestar como múltiples parches pálidos, como podemos ver aquí en la imagen del niño, ¿no? En las mejillas, y que suelen verse como si fueran manchas de ceniza. En general, no existe tratamiento para el nevo acrómico, ya que es una patología benigna. Solamente se recomienda algunos usos de maquillaje si se quiere ocultar lo que es la apariencia física del nevo acrómico, pero en general no existe un tratamiento establecido. Eso sería con respecto a la exposición, doctor. Gracias. Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Bueno, sí. Ya, bueno, yo voy a pasar a hablar sobre lo que es pitiriasis versicolor. Bueno, la pitiriasis versicolor se va a definir como una infección fúngica de la piel y que, bueno, inmediatamente se define como una tiña versicolor que es de tipo no contagioso. De las etiologías, se menciona que la etiología es causada por el hongo Malassezia, ¿no? Es dimórfico que va a depender de los lípidos. Lo que hace este hongo es que va a producir el ácido acelaico que inhibe a los melanocitos, ¿no? Por ende, esa es una de las teorías por lo que produce hipopigmentación. Y en el caso de las hiperpigmentaciones y eritematosis, se cree que es producto de la reacción inflamatoria por la levadura, ¿no? Este hongo en la piel pasa de la forma levaduriforme a la forma micelial, que es la forma en la que va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Como podemos observar en la imagen. También hay parte de factores extrínsecos, factores propios del huésped que también van a intervenir en en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Se menciona que la especie globosa es la más frecuente en desarrollar la enfermedad. El cuadro clínico, la mayoría de estos son asintomáticos, ¿no? Se presenta en forma de parches, ¿no? Que pueden variar, como lo mencioné, desde hipopigmentación a hiperpigmentación, y esto va a depender del tipo de piel, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahora, la pigmentación, como el mismo nombre lo dice, versicolor. Quiere decir que este tipo de parches que va a presentar puede cambiar. Pueden ser eritematosas ligeras, hipopigmentación o hiperpigmentación, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, presentan piel clara, se asocian más a las máculas de color marrón claro, y las pacientes de piel oscura desarrollan marrón oscuro negro, ¿no? Algunas otras consideraciones, se menciona que la hipopigmentada es la más prominente durante el verano y que estas áreas, por más que se expongan al sol, no tienden a broncearse, ¿no? El tamaño de las lesiones, las individuales normalmente van a ser pequeñas y se fusionan, ¿no? Para poder desarrollar lo que van a ser los parches grandes. La distribución tiene más preponderancia, por ejemplo, en el caso de los adolescentes y adultos, en parte del tronco, parte superior del tronco y las extremidades superiores proximales. Y en nivel de los niños se distribuye mejor en la cara. Otro de los síntomas es prurito leve, remisión espontánea, descamación fina e hiperpigmentación perilesional. Dentro de los diagnósticos diferenciales está la dermatitis seborreica, la pitiriosis rosada, el vitiligo, eratrasma, sífilis secundaria, papilomatosis reticular y confluente y la micosis fungoide. Dentro del tratamiento se menciona de que, por ejemplo, el tratamiento de elección en sí es la terapia tópica, ¿no? La terapia sistémica se puede usar en pacientes, por ejemplo, que tengan pitiriosis generalizada o recurrente. Las drogas tópicas van a incluir los antifúngicos de soles, que van a estar dentro del cotrimazol, econazol, efinaconazol, ketoconazol, o entre otros. Y también otros productos como el champú ketoconazol, por ejemplo, que se puede usar 3 días consecutivos, la terminafina, una semana.
el ciclopirox 2 semanas, ¿no? Y así podemos ir hablando, ¿no? Como mencioné, terapias orales se van a usar, por ejemplo, pacientes que tengan la pitiriosis ya de tipo generalizada, ¿no? Y se menciona que hay un fracaso de tratamiento cuando cuando se evidencia presencia de incrustaciones y además de ello se le suma preparación positiva para hidróxido de potasio, que es el diagnóstico de la enfermedad. Esa sería toda mi parte, esa es la referencia bibliográfica. Eso es todo, doctor. A ver. ¿Quién falta? Ya están todos, doctor. Luz Ramos. Ella expuso primero. Sí, pero ellos, acá estoy. Disculpe, doctor, no le pude escuchar lo último. Doctor. Un rato. Creo que aún A no ver, llega, doctor. Nayumi, Presente, doctor. Pega, Elías, Buenas noches, doctor, presente. Diego, Presente, doctor. Buenas noches. Leonardo, Presente, doctor. Buenas noches. Miguel, Presente, Miguel. doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Brian, Presente, doctor. Buenas noches. Graylin, Buenas noches, doctor. Presente, Rayleigh Pimentel. Ali, Presente, doctor. Buenas noches. Diana, Presente, doctor. Buenas noches. Brian, Presente, doctor. Buenas noches. y Luz. Presente, doctor. Buenas noches. Luz, ¿ya llegaste? ¿Llegaste a tu casa? ¿O estás en la fiesta? ¿Dónde? No, sí, ya llegué, doctor.